Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a explicar cómo calcular la mediana con el software Excel. Para ello vamos a poner tres ejemplos. El primero, en el que vamos a calcular la mediana para un conjunto de datos, un vector de datos que están desordenados, ¿vale? Tal cual los habríamos recogido en nuestra muestra. El segundo, en el que vamos a calcular la mediana cuando tenemos los datos organizados en forma de distribución de frecuencias, es decir, con los diferentes valores que toma la variable y al lado sus frecuencias asociadas. Y finalmente, cuando lo que tenemos es una distribución agrupada en intervalos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos intervalos y la frecuencia con la que se repiten los valores dentro de cada intervalo. Comenzamos. Comenzaremos recordando que la mediana es una medida de posición central, es decir, una medida que pretende dar un resumen de la información que tenemos en los datos, un resumen que se encuentre de alguna manera en la posición central de la distribución. En este caso nos da el dato que se encuentra justo en el centro de la distribución en el sentido de la posición. Es decir, que deja el 50% de los individuos de la muestra por debajo y el otro 50% por encima. Si la queremos calcular con Excel, pues podemos simplemente utilizar la fórmula de Excel que se llama mediana. Es decir, vamos a poner aquí la mediana y simplemente utilizaremos la fórmula mediana. Aquí la tenemos. Esta fórmula solo se puede utilizar cuando tenemos los datos desagregados, es decir, cuando no tenemos una distribución de frecuencia, porque para que considere que el 1 está dos veces, debe físicamente aparecer en el vector de datos dos veces. Por lo tanto, no podría aplicar esta fórmula cuando estoy trabajando con una distribución de frecuencias. Bueno, simplemente escribimos igual mediana, abrimos paréntesis, seleccionamos el vector de datos y ya tenemos en este caso la mediana de nuestra variable aleatoria, que en este caso tomará valor 3. Si tenemos los datos organizados en una distribución de frecuencia como esta, es decir, nos estamos indicando que en este caso el valor 1 aparece 12 veces, el valor 2 36, el 3 28, etc., pues lo que necesitamos es encontrar ese valor que ocupa la posición central de la muestra. Fijaros, realmente calcular la mediana, si no lo hiciésemos a través de la fórmula de Excel, consistiría en ordenar este vector de datos y encontrar el que ocupa la posición central. Vamos a hacerlo para que lo veamos una vez. Sería, le podríamos decir ordenar de menor a mayor, ¿vale? Y vamos a poner aquí una columna con la que vamos a contar esas posiciones que ocupan cada uno de los datos. Si cogemos toda nuestra muestra y la ordenamos de esta manera, pues fijaros lo que pasa. En la primera posición y durante las 12 primeras posiciones, lo que tenemos es siempre el valor 1, ¿vale? Esto es lo que nos dice nuestra distribución de frecuencia, que en este caso tenemos 12 unos. A partir de ahí, a partir de la posición 13, los 36 valores siguientes estarán ocupados por el número 2. Aquí lo podemos ver. Desde la posición 13, los 36 valores siguientes son el número 2, ¿vale? Y van hasta la posición 48. ¿Y cómo podemos ver esto sin necesidad de ordenar los datos? Es decir, si tenemos simplemente la distribución de frecuencias, pues las frecuencias absolutas acumuladas nos van a ayudar a encontrar estos valores. Las frecuencias absolutas acumuladas, os recuerdo que consisten en ir sumando las frecuencias absolutas. En este caso, la primera sería pues exactamente igual que la frecuencia absoluta y las siguientes serían lo anterior más el valor que tenemos a este nivel. De manera que, una vez que lo tenemos de esta manera, podemos arrastrar. Es decir, ¿qué significa esto de las frecuencias absolutas acumuladas? Pues aquí estaremos diciendo, este 12 me indica que tengo 12 individuos que toman valor 1 y este 12 me indica que tengo 12 individuos que toman valor 1 o menos. Evidentemente, como es el valor más pequeño, coincide. Pero si, por ejemplo, nos fijamos en el 36, este 36 me está indicando que tengo 36 individuos que toman valor 2 y en este caso tengo 48 individuos que toman valor 2 o menos, ¿vale? Porque tengo 36 que toman valor 2 y 12 que toman valor 1, ¿vale? Y eso nos serviría para todos los demás. Por ejemplo, si me fijo en la línea del 5, pues tengo 13 individuos para los que la variable aleatoria toma valor 5 y tengo 108 individuos para los que esta variable aleatoria toma valor 5 o menos. Esto es lo que me están indicando las frecuencias acumuladas.
¿Cómo me van a ayudar a encontrar la posición que necesito, la posición central? Pues porque me están describiendo dónde están situados estos datos cuando los ordeno de menor a mayor. Fijaros, las primeras 12 posiciones tengo el primero de los valores, en este caso el 1. A partir de ahí, las siguientes 36, es decir, desde la 12 hasta la 48, lo que tengo es el valor 2. A continuación del 2, las siguientes 28 posiciones, es decir, desde la 49 hasta la 76, lo que voy a tener es el valor 3. Y así podría definir dónde están situados todos estos valores en la muestra. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto me va a ayudar a encontrar la mediana, a encontrar la posición que está en el centro de la distribución, en este caso dejando por debajo y por encima el 50%. Lo primero que voy a necesitar es obtener n dividido entre 2, es decir, el tamaño muestral, que es 112, dividido entre 2, ¿vale? Como se trata de un número par, pues voy a tener dos elementos que ocupan esa posición central, porque la posición central será la 56 y la 57. Si fuera un número impar sí que tendría un valor justamente en el centro, pero al ser un número par, en el centro tengo dos valores. Tendré que buscar los datos que se encuentran en ambas posiciones y calcular la media entre ellos. ¿Y cómo puedo saber desde aquí qué datos tengo en esas posiciones? Pues fijándome en las frecuencias absolutas acumuladas, como decíamos. De la posición 1 a la 12 tengo el valor 1. De la 13 a la 48 tengo el valor 2. Y desde la 49 hasta la 76 tengo el valor 3. Por lo tanto, las posiciones 56 y las 57 están completas con el valor 3, por lo que puedo decir que mi mediana vale 3. Si queremos verlo en el vector, ya que lo tenemos escrito completo, pues fijaros, me tendría que ir a buscar esas posiciones 56 y 57 y como vemos, ambas, obviamente, como ya sabíamos, tienen el valor 3, puesto que, como habíamos dicho, desde la posición 49 hasta la 76 encontramos el valor 3. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de obtener la mediana cuando lo que tenemos es una distribución de frecuencias como la que tenemos, ¿vale? Entonces serían dos pasos. Vamos a necesitar las frecuencias absolutas acumuladas y tenemos primero que calcular la posición central, es decir, hacer n dividido entre 2, quedándonos con un valor si hay un número impar de datos y con dos valores, en este caso dos posiciones centrales, si el número de datos de mi muestra es par. Y luego, una vez localizadas esas posiciones o esa posición, dependiendo de si la muestra tiene un número par o impar de datos, pues ir a buscar el valor de mi mediana, en este caso S3. Si la distribución de nuestros datos presenta intervalos, es una distribución agrupada, pues vamos a seguir los mismos pasos, solo que cuando encontremos el valor que ocupa la mediana, en vez de tener un valor concreto tendremos un intervalo y le aplicaremos la siguiente fórmula. Vamos entonces a calcularlo. Como antes, necesitamos las frecuencias acumuladas, ¿vale? La primera es exactamente igual que la frecuencia absoluta y las siguientes simplemente van sumando lo anterior más la nueva frecuencia que tenemos en cada caso. Lo hacemos para la segunda y arrastrando llegaríamos hasta la última. Una vez que lo tenemos de esta manera, necesitábamos, para calcular esa mediana, hacer n dividido entre 2, la posición central. En este caso, n dividido entre 2 sería 112 dividido entre 2 y toma un valor de 56, que al ser un número par decíamos que teníamos que fijarnos en las posiciones 56 y 57, porque ahí estarán nuestros valores de la mediana. Pero fijaros, si utilizamos esta formulita, no vamos a tener que preocuparnos por eso, porque tanto si tomamos el 56 como si tomamos el valor que está en la posición 57, vamos a obtener el mismo dato en el caso de la mediana, ¿vale? Si lo que tenemos es el mismo intervalo, obviamente obtenemos el mismo valor, pero si obtenemos intervalos distintos porque justamente cambien en esas dos posiciones, pues dará igual que cojamos el 56 y el 57. Obtendremos con esta fórmula el mismo valor para la mediana. Veamos entonces qué intervalo tenemos en esas posiciones, o quedémonos con la posición 56 y vamos a ver qué intervalo tenemos. Fijaros, las primeras 28 posiciones están ocupadas por el intervalo de 9 a 20.
De la posición 29, las siguientes 30, es decir, hasta la 58, tengo el intervalo 20 a 35. Y de la posición 59 hasta la 74 tendría el intervalo 35-50. De manera que en la posición 56, pues el intervalo que tenemos, pues como hemos visto aquí hasta la 58 tenemos el intervalo de 20 a 35, pues aquí este es el intervalo que contiene la mediana. Pero no queremos un intervalo, queremos el dato de la mediana. Pues ayudados por la formulita que estamos viendo aquí, vamos simplemente a aplicársela y obtendremos nuestra mediana. La fórmula nos dice LI menos 1. LI menos 1 es el límite inferior del intervalo que nos interesa. En este caso, 20, porque nos interesa el intervalo de 20 a 35. Luego le tengo que sumar. Necesito un paréntesis para poner en el denominador n dividido entre 2 menos n mayúscula y menos 1. Bueno, n dividido entre 2 lo hicimos aquí arriba, es este 56, y el n mayúscula y menos 1, fijaros que el menos 1 está en el subíndice, por lo que se refiere al n mayúscula y que está al nivel del intervalo, no, el anterior, porque tenemos ese menos 1 que nos dice que debemos ir al anterior. Cerramos paréntesis y dividimos todo entre NI. NI es la frecuencia, ahora no es la acumulada, sino la absoluta, sin acumular, y como no pone menos 1, pues simplemente cogemos la que está asociada al intervalo. Y luego lo tenemos que multiplicar por CI, donde CI es la amplitud del intervalo. Como no las tengo calculadas, pues la voy a calcular aquí sobre la marcha, que sería 35 menos 20, ¿vale? Sería 15, que es la amplitud del intervalo. Pero bueno, lo ponemos y lo hace automáticamente todo. Y en este caso, la mediana para esta distribución, donde tenemos datos agrupados en intervalos, tomará un valor de 34. Y eso sería todo. Ya hemos visto cómo podemos calcular la mediana en Excel cuando tenemos los datos sin organizar, ¿vale? Haciendo uso directamente de las fórmulas de Excel, cuando los tenemos organizados en distribuciones de frecuencias y cuando esas distribuciones de frecuencias están agrupadas en intervalos. Muy importante que recordéis que nunca podremos aplicar la fórmula mediana sobre una distribución de frecuencias, porque lo que haría sería considerar que los datos aparecen una sola vez en esa distribución, cuando las frecuencias nos están indicando que cada dato aparece más de una vez en la muestra. ¿De acuerdo? Espero que sea de utilidad y os mando un saludo.